Dos problemas comunes para la zona del Pacífico son el déficit de cubrimiento de salud y de educación. ¿Cuál es su propuesta para saldar este déficit? Sergio Fajardo. Yo quiero explicar que el gran proyecto de salud empieza acá con la salud pública, con la promoción y la prevención. Pero hay que saber siempre distinguir en qué territorio estamos. Estamos en un territorio afroétnico, con indígenas, con comunidades afro, entenderlas en su terreno, saber qué tipo de saberes ancestrales existen, cómo llegamos con la promoción y la prevención a todos y cada uno de esos rincones. Así tuve la oportunidad de hacerlo como gobernador de Antioquia, que tiene una gran comunidad afro, comunidad indígena, y a todos los lugares llegamos y trabajamos con todas y cada una de las comunidades. ¿Qué propone usted para combatir el racismo estructural que existe en Colombia? Como gobernador, yo lideré un gran proceso de apoyo a las comunidades afro, la gerencia de negritudes, ese es el nombre que tiene el departamento de Antioquia. Primer punto, etnoeducación, pero no etnoeducación para afros de afros, sino educación para todas las personas que se expresan en una frase: tus saberes, mis saberes, nuestros saberes. De esa manera integramos la riqueza de la cultura afro en todos los espacios de nuestra sociedad. Los temas son bastantes, pero siempre acciones afirmativas. Donde hay una posibilidad, una mujer afro tiene que estar allí. La minería ilegal es un cáncer que está causando daños irreparables al ecosistema a lo largo de la zona del Pacífico. Además, se ha convertido en un factor generador de violencia porque varios grupos armados ilegales se lucran de esta actividad ilícita. ¿Qué medidas tomaría de llegar a la presidencia para frenar este flagelo y para estimular la minería legal? Y Para que usted no haga todo, Daniel, saque la bolota. El número 2. El número 2, el doctor Fajardo. Sergio Fajardo. La minería hace parte de nuestra historia. De hecho, para el mundo afro la minería está en sus raíces. La minería que nosotros tenemos que hacer es una minería legal que se puede hacer con procesos de formalización, entendiendo todos y cada uno de nuestros territorios. Eso requiere saber qué pasa en las comunidades, de qué manera se está adelantando el proceso de minería y nunca olvidar que tenemos que luchar contra la minería ilegal con todo el rigor de la fuerza pública, con equipos articulados para enfrentar el mundo de la criminalidad que ocurre y llega a esos espacios donde hay esta riqueza natural. Pero todo esto tiene que ir de la mano del trabajo con las comunidades, la formalización, la capacidad nuestra de generar las condiciones para que nuestros jóvenes estén en capacidad de hacer la minería donde la tienen que hacer. Por ejemplo, en el Bajo Cauca de Antioquia, mi departamento, allá hay una gran cantidad de minería del oro ancestral. Hay todos los fenómenos posibles, pero desde el origen mismo de esos pueblos, la población afro ha hecho minería. Una acción que nosotros hicimos y que se tiene que hacer en todo Colombia fue construir el Centro Minero Ambiental en el Bagre. Ese centro minero ambiental se convertía en una especie de universidad de la minería para que todos esos jóvenes que van a hacer minería la hagan con todo el rigor del conocimiento y hacen una riqueza ambiental sin ningún tipo de daño al medio ambiente y generando oportunidades de trabajo. Gracias, doctor Fajardo. ¿Tiene una contrarréplica? Voy a comentar lo siguiente que es importante señalarlo en el contexto de la minería. Todo esto hace parte del desarrollo ambiental de Colombia. ¿Qué zonas tenemos nosotros delimitadas y de qué forma se pueden utilizar esas zonas? Nosotros sabemos que tenemos que recuperar una cantidad de zonas donde ha habido minería y ambientalmente no debe haber ningún tipo de minería. Por ejemplo, Santurbán, pero tenemos que trabajar con esos pequeños pobladores que han estado allá por los tiempos de los tiempos, construirles una ruta de salida. Es muy importante dentro de todo esto avanzar en todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, con los clubes de defensores del agua, con todas esas comunidades que tienen la capacidad para aprender muchas cosas, para apreciar e incorporar nuevas actividades productivas en ese territorio. En muchos de estos espacios nosotros podemos hacer unos procesos de sustitución de cultivos, de avanzar con una cantidad de alternativas como son la apicultura, como son la piscicultura, pero siempre acompañados con un proceso de formación técnica que le permita a las comunidades entender la riqueza de su territorio y aportarle a la educación. Gracias, doctor Fajardo. Mi contrapregunta
es la siguiente. ¿Y qué pasa con las consultas populares? ¿Está usted de acuerdo con las consultas populares y ese vacío jurídico que existe hoy en nuestro país? ¿Las apoya para detener el desarrollo de la minería legal? Sí, les apoyo, por supuesto. Además hay un vacío jurídico increíble. Cuando yo fui gobernador de Antioquia, a mí me tocó trabajar con 4 ministros de minas. Ya olvidé cuántas personas estuvieron a cargo de la Agencia Nacional Minera, de la Agencia Nacional Ambiental, un montón de personas. Y además estamos trabajando con un código minero que es del año 2001. Estamos en el año 2018 trabajando con unas reglas obsoletas que ignoran, entre otras cosas, la relación que existe entre el medio ambiente y el subsuelo en nuestro país. Por supuesto que tenemos que respetar las consultas populares, tenemos que convocar a las comunidades que saben qué existe sobre ese territorio, qué cultura tenemos, qué riqueza de la naturaleza tenemos, y con esas personas que hacen parte de ese territorio tomar las decisiones más importantes. El ambiente no es un obstáculo para el desarrollo, el medio ambiente es el desarrollo. Hacerlo de manera juiciosa, rigurosa con las comunidades es una obligación para el desarrollo en nuestro país. El Pacífico es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. El 25% de las especies de aves están en esta región. Un gobierno suyo, ¿cómo haría para impulsar el aprovechamiento racional de esta riqueza sin atentar contra el medio ambiente? Todo proyecto ambiental en la región Pacífico pasa por las comunidades. 50% de este territorio está en los resguardos indígenas y en los consejos comunitarios. Nosotros vamos a trabajar con todas las comunidades para hablar de ecoturismo, para estudiar la biodiversidad, con el conocimiento, trayendo toda esta riqueza académica que existe en la región para convertirla en riqueza natural, pero siempre con las comunidades, reconociendo esos saberes ancestrales y haciendo de ese saber común una riqueza para toda la comunidad. Los territorios que abandonaron las FARC fueron copados por las disidencias de esa guerrilla y por grupos armados ilegales. ¿Qué acciones concretas pondrá en marcha para frenar la expansión de estos generadores de violencia y para recuperar los territorios que hoy están en manos de ellas? Colombia tiene una experiencia muy grande en combatir a las guerrillas, bandas criminales, al narcotráfico. Tenemos que seguir con esa experiencia, ya está demostrada. Pero Colombia no tiene experiencia en construir la paz, en llegar a esos territorios donde están los cultivos de coca, llevar la educación que se necesita para trabajar en cada comunidad, articular los proyectos productivos con toda la comunidad, financiar esos proyectos, tener un proyecto de corto, mediano y largo plazo, garantizar los precios a los productos que se van a producir allí y tener una comunidad que se transforma para poder ser libre. En el Pacífico están localizados el 60% de los cultivos ilícitos que existen en Colombia. De hecho, Tumaco, con casi 23.000 hectáreas, es el municipio del país que más cultivos de este tipo tiene. ¿Cuál es su propuesta para frenar este problema, que es el gran generador de la violencia en nuestro litoral pacífico? Sáquelo, doctor. Nosotros queremos que lluevan oportunidades, no glifosato. El trabajo con las comunidades, articular los pequeños grupos, siempre construir comunidad. Articular los proyectos, entender cuál es el territorio, construir el proyecto educativo, el presupuesto participativo para que las comunidades tengan la oportunidad de decir qué es lo que quieren, diseñar el mecanismo de apoyo de ciencia, tecnología que les permita cultivar con la mejor manera, articulado con los mercados a través de las vías terciarias, pero con una observación final. Sin robarse la plata. Lo que nosotros hemos visto con el manejo de los recursos para la paz en Colombia es una vergüenza para nuestro país, y donde hay corrupción nunca habrá ningún tipo de proyecto para nuestro país. Uno de los mayores problemas del Pacífico es la falta de conectividad. Las vías son escasas, el ferrocarril no funciona, no hay transporte intermodal y el transporte marítimo es de mala calidad. ¿Cuál es su propuesta para solucionar este problema? La infraestructura que nosotros necesitamos en el Pacífico colombiano tiene que ver con los servicios públicos, el agua, la electricidad, para poder generar producción en este territorio tan rico. Tenemos que conectar sitios que están sin conectar, Popayán con Guapi. Tenemos que llegar desde Cali hasta Pasto y de Pasto a Tumaco para arreglar todas esas condiciones de esas vías. Tenemos que conectar a Quibdó con Medellín y con Risaralda, y desde Buenaventura llegar hasta Puerto Carreño para unir al país a través de la Orinoquia. Esos son proyectos básicos que tenemos que hacer sin robarse un peso. Si usted es elegido presidente, ¿cuál será la primera acción que acometerá por el Pacífico el 7 de agosto del 2018? Lo voy a decir de una vez porque estoy muy preocupado. Fíjense, en estos debates no hemos hablado de educación ni hemos hablado de la lucha contra la corrupción.
Y todos estos proyectos, si nosotros no luchamos contra la corrupción en nuestro país, todo esto es paja. Así de sencillo. Este cuento lo hemos oído tantas veces. Esa expresión, prometen y no cumplen, todos son ladrones, que es una frase que se repite por tantas partes, que no es cierta, pero casi cierta, la tenemos que borrar. Si no luchamos contra la corrupción, olvídese. Y nosotros vamos a llegar al poder sin pagar un peso por un voto. Y cuando nosotros lleguemos a gobernar, podemos venir aquí a Buenaventura a trabajar con las comunidades, con la sociedad civil, con las diferentes organizaciones que tiene esta tierra, el Pacífico, para diseñar los proyectos de manera conjunta. De que nosotros podamos decir, este proyecto lo vamos a hacer, estos son los responsables, estas personas trabajan y aquí vamos a estar involucrados todos y vamos a tener todos los ojos encima. Si no hacemos eso, nos podemos quedar en estos debates toda la vida y prometer cualquier cosa de cualquier manera y el pensar que ahí está el tema. Pero si no empezamos luchando contra la corrupción, aquí no va a pasar nada. Y si no pensamos en la gente del Pacífico, en general la gente de Colombia, la formación que tienen para hacer el desarrollo, van a venir como ha pasado aquí al puerto, donde hay un desarrollo portuario maravilloso. Pero ¿dónde está la gente de esta tierra trabajando, dirigiendo todos esos puestos para hacerlo? Tenemos que apostarle a la educación y ahora en el minuto siguiente yo les voy a explicar cómo se hace. Yo hago el Gran Pacto Nacional por la Educación, apenas se ha elegido, al otro día convocamos a toda la sociedad colombiana a comprometernos de manera explícita en la ruta por la educación para la transformación de nuestro país. Y eso pasa acá en este territorio. Les voy a dar una cifra porque, repito, sin luchar contra la corrupción todo es paja. Y necesitamos el talento de nuestra gente que se eduque para que pueda hacer todo lo que se promete. Ustedes saben de esta cifra, voy a dar solo esta cifra. De cada 10 estudiantes que tendrían que estar hoy en la educación media, es decir, los 2 últimos años del bachillerato, solamente hay 2. Eso significa que hay 8 jóvenes que no están en una escuela. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces hablamos de sustitución de cultivos, demandas criminales, hablamos de los desarrollos productivos, todo lo que queremos. Pero si no miramos a esos jóvenes, no habrá transformación. Plan de choque para intervenir en todas las comunidades, para trabajar con nuestros jóvenes, para construirles una ruta hacia la educación para que puedan ser libres. De lo contrario, la riqueza entra, sale y la pobreza queda a los lados, y eso no es lo que queremos nosotros en Colombia. Una acción concreta para derrotar el flagelo de la corrupción que usted acometería cuando llegue a la presidencia. Bueno, entonces voy a seguir hablando de corrupción, que el problema es, una vez los corruptos están en el poder, para sacarlos el esfuerzo es extraordinario y muy poquitos son descubiertos, porque la corrupción ha permeado todas las instancias del Estado colombiano. El fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto. 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia están involucrados en el llamado cartel de la toga. Los corruptos están por todas partes. Entonces pensar que una vez que llegan los vamos a capturar es creer en cosas que van a ser muy difíciles. Para luchar contra la corrupción, ni un peso por un voto, porque es en las campañas electorales donde se determina quiénes van a gobernar y cómo van a gobernar. Miren las fotos de los que se están abrazando y usted ya sabe, aquí va a robar este, va a robar este y va a robar este. Esa película está vista. No nos dejemos engañar otra vez. Señores candidatos presidenciales, nosotros somos Herencia de Timbiquí. Bueno, yo tengo una inquietud muy grande porque es que he ido a muchos países del mundo, pero entre otras cosas tengo que decir que hay 3 países que me llenan mucho en su forma de proceder, y es Cuba, es Brasil y es México. Estos países, la música y las artes es un área obligatoria. ¿Cómo van a abordar el tema de las artes y la cultura en nuestro país? ¿Cuál es el plan que hay? Y queremos saber de manera clara y concisa, no con rodeos. No con rodeos. ¿Quién empieza a responder? ¿Me ayuda? A ver. También por todos van a contestar. Todos van a contestar las preguntas. Número 2, Sergio Fajardo. Perdón, que estaba escribiendo Tranquilo, acá. Fajardo. Yo fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, y le apostamos a la cultura invirtiendo los recursos mucho más grandes que lo que tenía el gobierno nacional para la cultura para todo el país.
hicimos las convocatorias para todas las artes a través de todos los colegios. Siempre hay que ir a los colegios. Eso es en el semillero más grande de personas donde se pueden formar para que empiecen a desarrollar ese talento, acompañando las maestras y los maestros de las artes que no hacen parte, muchos de ellos, del mundo docente, escalafonados como tendrían que estar. Las convocatorias para la circulación, convocando a todos los de nuestro territorio para que pudieran encontrarse con todas las creadoras, las personas que crean por todo nuestro territorio. Todo esto lo podemos hacer nosotros teniendo claro que la cultura es una gran riqueza de nuestro país y que hace parte del programa de formación de toda nuestra sociedad. Soy María Isabel Urrutia, líder social de comunidades negras, luchadora por los derechos de los negros. Señores candidatos, mi pregunta es: siempre todos los gobiernos nos dicen que nos van a tener en cuenta en acciones afirmativas. Mi pregunta concreta es: ¿cuántos recursos piensan ustedes invertir en las acciones afirmativas para las comunidades negras en su desarrollo social? Nosotros tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Los que hemos gobernado sabemos cómo se hace un plan de desarrollo, en qué consiste fijar unas políticas, trazar una ruta y hacer seguimiento hacia esas rutas. Y la manera de incluir a las poblaciones es la siguiente: cada programa que tenga, pregunte dónde están la comunidad afro. Y cuando usted pregunta, encuentra. Entonces, vamos a trabajar en educación. ¿Dónde está esa comunidad? ¿Cómo vamos a trabajar con las escuelas en el campo, en el mundo pacífico, para hablar de esta región en particular? ¿Cuáles son las condiciones de las universidades, los técnicos, los tecnológicos, el SENA en ese territorio? ¿Dónde están los afros? ¿Dónde está la formación de afros en todas las áreas del conocimiento? ¿Dónde están los programas especiales para que puedan llegar tan lejos como quieran dentro del contexto de su talento y su capacidad? De esa manera, cuando usted empieza a mirar cada parte del programa y pregunta dónde están, encuentra y hace explícito el apoyo para la comunidad afro. Vamos a dar la oportunidad a que los candidatos se pregunten entre ellos. Vamos a dar esa oportunidad. Con el mismo sistema. Perfecto. El candidato le puede preguntar al que quiera, a una sola persona. Y vamos a sortearlo el orden en la que se van a hacer esas preguntas. Entonces, doctor, den la suerte, doctor Daniel. Número 2. Número 2, Sergio pregunta, Fajardo. Fario, ¿para quién es la pregunta, doctor Fajardo? Puedo hacer una pequeña... Yo he cumplido con todo el tiempo, de hecho todavía tengo un minuto por allá acumulado. Tiene toda la razón. Tiene razón. Tiene toda la Pero razón. fíjense ustedes, ¿cuánto llevamos en este debate educación y corrupción? Nada, no aparece ni siquiera la pregunta. No, sí la tenemos, lo que pasa A mí es que no salió. bueno, por eso, pero Está pues, al azar. yo sé que a ti te preocupa la educación, Mabel, no es personal, pero bueno, la suerte no trae la educación. Entonces estamos muy de malas en Colombia. Si la educación y en el Pacífico no hace parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pues estamos muy de malas. Pero yo le quiero preguntar al doctor Germán Vargas Lleras, y le quiero hacer la siguiente pregunta. Las mujeres afro del Pacífico tienen 3 condiciones que les dan la peor posibilidad en la vida. Están en la región con los indicadores sociales más pobres de toda Colombia. La región que tiene las mayores necesidades está acá. Entonces, es del Pacífico. Es mujer, que en nuestra sociedad hay un machismo que destruye la capacidad de las mujeres o no permite la capacidad de las mujeres para ser parte de nuestra sociedad, para desarrollar la igualdad. Y al mismo tiempo es afro, que es otra condición de la explotación en Colombia, de la discriminación en Colombia. ¿Qué va a hacer usted con las mujeres en Colombia? Escuchemos, por favor. Bueno, en todos los programas que he venido presentando, focalizo acciones concretas para las mujeres. En los temas de salud, aspiro a incorporar en Colombia que todas las mujeres colombianas, tengan o no un empleo formal, adquieran el derecho a la licencia de maternidad en tiempo y en dinero. En la política de empleo, he trazado una estrategia para ir equilibrando la remuneración y la participación de la mujer en el sector público y en la empresa privada. En los temas de educación, algo que mucho interesa a las mujeres, me he comprometido a duplicar la cobertura integral para los niños de 0 a 5 años. En los programas de educación, me he comprometido a avanzar en la escolaridad. Hay un crimen que voy a combatir y que mucho preocupa a las madres colombianas: el microtráfico,
que está capturando a la juventud en este país. Yo arranco por una pregunta que hago como un extranjero, pero es una pregunta local de Buenaventura. Lo tocó tangencialmente el candidato Gustavo Petro. Aquí el año pasado hubo un fenómeno importante que se llamó el paro cívico de Buenaventura, que tuvo como resultado una ley que tiene unos acuerdos. La pregunta para los candidatos es, ¿reconocen ustedes esos acuerdos? ¿Los van a cumplir? ¿Y cómo los van a cumplir cuando lleguen a la Casa de Nariño, si es que llegan? En el Congreso de la República se está votando la consulta contra la corrupción. A todos los congresistas yo les invito a que vayan a votar en la consulta contra la corrupción que construyó Claudia López, presentó la Alianza Verde después de recoger 4.300.000 firmas para que no nos roben. Primera observación que quería hacer. Por supuesto que hay que cumplir. Lo que pasa es que nosotros hemos visto cómo es reiterado, no solamente aquí en Buenaventura, en Quibdó siempre tienen que hacer un paro, en Tumaco siempre hay que hacer un paro, la vía panamericana se la tienen que tomar de manera recurrente para que llegue el gobierno allá. Eso ha pasado en todas partes y les firman y nunca cumplen. Y hay que escoger muy bien a quienes nos gobiernan para que no nos llenemos de personas que andan firmando cualquier cosa para después no cumplirle a la gente. Tenemos que luchar contra la corrupción, respetar por supuesto el Comité del Paro, los 3 últimos alcaldes de Buenaventura en la cárcel, destituidos por corrupción. Y el Comité del Paro fue la sociedad civil que se expresó. Y nos tenemos que expresar, todos nos tenemos que expresar contra la corrupción para poder llegar a cumplir las cosas. Así se puede. Doctor Sergio Fajardo, gracias. Bueno, pues a propósito de paros, el próximo 26 de abril, la población de Tumaco está preparando una movilización. No más retórica para ellos, eso es lo que nos dicen. ¿Y qué plantean ustedes para solucionar la crisis en Tumaco? Tenemos una frontera que además permitió el secuestro de 3 periodistas. Hoy tenemos una noticia sin confirmar que todavía está rondando en los medios de comunicación. Pregunta puntual, ¿y Tumaco qué? Vamos a darle la suerte a la educación, que no salió en ningún momento, y vamos a hablar de educación. Pero primero yo quiero hacer la siguiente observación. Lo que está pasando en Tumaco no tendría que haber pasado nunca. Nosotros estamos en un proceso de paz. Lo que ha ocurrido allí no fue imprevisto. Todo eso se sabía lo que iba a pasar. Y se ha hecho mal en un proceso de paz por el que yo voté sí y volvería a votar sí, porque tenemos que construir la paz en el territorio, pero si no se maneja bien, estamos en problemas. Primera observación. La segunda, yo presenté en Tumaco un proyecto para todo el país. Va para, en primera instancia, realmente 250 municipios, que se llama Jóvenes con Futuro. Y adivinen qué tiene que ver. Si ustedes van a Tumaco ahora, ¿cuántos jóvenes hay de 16 años que están sentados en una esquina sin ninguna oportunidad? El 80%, por lo menos. ¿Y cuál es la oportunidad? Los crímenes. Y lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto para que nunca un joven entre a la criminalidad, sino que regrese a la educación con todo el apoyo para que nunca una mamá tenga un hijo que sea un alias, sino para que sea una persona decente. La gente, señores candidatos, la gente del Pacífico se ha vuelto escéptica. La gente del Pacífico cree poco en el Estado porque esta es una de las regiones más marginadas del país. Yo quiero darles este último minuto para que ustedes le manden un mensaje a esta gente del Pacífico que es tan escéptica, que por qué deben volver a creer en el Estado si ustedes son elegidos presidente. Muchas gracias por la jornada, ha sido un gusto estar con ustedes. Suficiente. Llegó el momento de tener, conduciendo la nación, un proyecto político por fuera de la estructura política tradicional. Aquí en Buenaventura, en el año 2010, con Antanas Mocus, en la primera vuelta, le ganamos la elección a Juan Manuel Santos, que era el de Uribe, y lo derrotamos acá sin pagar un peso por un voto. Eso significa que la política se puede transformar, que nadie tiene precio en esta región. Y nos tenemos que quitar las cadenas de la que es la esclavitud del siglo XXI, que es la corrupción, que creen que porque una persona es humilde se le tiene que arrodillar a un político para ver qué le va a dar. No más corrupción, suficiente lo que hemos visto, es votando para transformar las condiciones de nuestra sociedad. No más violencia y apostémosle a lo que sobra acá, y es el talento. ¿Y cómo se expresa el talento? Con el gran proyecto de la educación. Todo el día he estado diciéndoles, lucha contra la corrupción, vamos por la educación, confíen en mí que Fajardo lo va a liderar. Gracias.